Bueno, buenos días. Como bien lo dijo el doctor Toro, dándole continuidad al curso de displasia y partiendo, por lo tanto, ya en este escenario de un diagnóstico establecido, idealmente temprano, sobre la base de un tamizaje clínico universal e imagenológico selectivo, como vimos durante la sesión anterior. Vamos entonces a hablar del tratamiento de los 0 a los 2 años. Los objetivos van a ser reconocer la importancia de la intervención temprana en el manejo de la displasia y luxación de la cadera en desarrollo y describir el tratamiento del paciente en este rango de edad y la importancia a lo largo o a través del espectro de presentación clínica e imagenológica de la condición como tal. Entonces, para comenzar, vamos a dividir, digamos, de forma general el tratamiento en dos grandes grupos. Los pacientes que van a tener una displasia, una cadera que está reducida, pero que tiene características displásicas. Y el tratamiento en los pacientes que tienen una inestabilidad y una luxación efectiva de la cadera. En este orden de ideas, entonces, los recién nacidos con displasia e inestabilidad leves observadas en las primeras semanas de vida, al poco tiempo después del nacimiento, pueden tener en su gran mayoría un curso benigno. Y se habla de que hay una tendencia a la resolución espontánea en el 88% de los casos aproximadamente. Por otro lado, en los pacientes con luxación franca, a menudo, digamos que van a tener una tendencia al desarrollo y a la progresión de la displasia, y la resolución espontánea es poco probable sin una intervención adicional, especialmente en aquellos niños que se presentan un poquito más tardío, usualmente por encima de los 6 meses de edad como tal. Sin embargo, si uno no hace el diagnóstico al momento del nacimiento, si se retrasa el diagnóstico, la historia natural de la displasia o la luxación de la cadera puede seguir uno de los siguientes 4 escenarios que se presentan. Como dijimos, puede volverse normal la tendencia a la resolución en un gran porcentaje de los pacientes, puede permanecer reducida, pero presentar características displásicas, puede progresar a una subluxación o puede continuar hasta la luxación franca como tal. La historia natural de las luxaciones, digamos, no tratadas, depende esencialmente de dos factores. Va a depender de la bilateralidad y del desarrollo o la falta del desarrollo de un falso acetábulo. En el caso de los pacientes, por ejemplo, con luxación bilateral no tratada, pero que no tienen o que no han desarrollado un acetábulo falso, básicamente porque la cabeza femoral no entra en contacto con el ilíaco y está, digamos, hay una interposición de tejidos blandos. Generalmente son pacientes que van a presentar, digamos, un rango de movimiento relativamente funcional, que no presentan dolor, pero que sin embargo tienen una tendencia a desarrollar progresivamente una hiperlordosis y posteriormente un dolor lumbar que se desarrollará pues como con el tiempo. En el caso de que la cabeza femoral que esté completamente luxada se articule con el ilion y el paciente desarrolle un falso acetábulo, eventualmente va a desarrollar una artritis degenerativa secundaria como tal. En el caso de los pacientes con luxaciones unilaterales, pues tenemos que usualmente van a tener un peor pronóstico que aquellos con luxaciones bilaterales, en la medida en que van a tener más problemas funcionales, fundamentalmente en relación con discrepancia en longitud de extremidades, alteraciones, digamos, en fuerza, movimientos que tienden a ser más asimétricos, van a desarrollar trastornos de la marcha más marcados y posiblemente también trastornos a nivel de la rodilla. En cuanto a la historia natural del paciente con una subluxación de cadera, es claro pues, que eventualmente la enfermedad degenerativa articular se va a desarrollar con el tiempo y usualmente van a empezar a desarrollar digamos, esta condición y las manifestaciones clínicas alrededor de la tercera o la cuarta década de vida. En tanto que la historia natural del paciente con displasia no tratada en adultos suele ser más difícil de predecir en la medida en que muchos pacientes, pues, digamos que por un periodo de tiempo no presentan hallazgos al examen físico o manifestaciones clínicas, y la displasia muchas veces se revela como un hallazgo incidental en estudios imagenológicos o cuando eventualmente en casos más avanzados el paciente pues ya va a presentar manifestaciones clínicas. Entonces, básicamente, si el diagnóstico de displasia o luxación no se realiza al poco tiempo del nacimiento, digamos que van a empezar a aparecer una serie de obstáculos para la reducción de esa cadera. Cada vez va a ser mayor la dificultad
van a ser múltiples obstáculos cada vez, o en la medida en que se retrase el diagnóstico, y cada vez va a ser más difícil de superar esos obstáculos propiamente con métodos que no sean quirúrgicos. Adicionalmente, los pacientes van a tener, digamos, un mayor riesgo relacionado con las intervenciones y los tratamientos que se puedan llevar a cabo, y los resultados pues van a ser menos predecibles a mayor edad, donde además la posibilidad pues como de restaurar el desarrollo del acetábulo es mucho menor, es mucho menos probable en esos pacientes. Entonces es así como el tratamiento de la displasia o propiamente de la luxación va a cambiar con la edad de presentación del paciente. A una edad posterior, con el retraso en el diagnóstico, pues eminentemente el deterioro de los resultados pues, va a ser mucho mayor, va a ser creciente, con más complicaciones y peores resultados funcionales. Usualmente se dice que se alcanza un punto de inflexión alrededor de los 8 años, después de lo cual, digamos que las complicaciones del tratamiento pueden, digamos, estar asociadas con resultados menos favorables que el curso mismo pues, de la enfermedad que no se trata. Entonces existe una correlación entre la displasia residual y la edad de reducción del paciente, ¿cierto? En esta gráfica de Lindstrom vemos que demostró que el índice acetabular en seguimiento, digamos que está directamente relacionado con la edad en la cual se realiza la reducción inicial de la cadera, básicamente. Varios autores adicionalmente han informado o han descrito que la remodelación del acetábulo no puede garantizarse después de los 18 meses, aunque por otro lado, otros autores también y en otros textos también se sugiere que la remodelación puede ocurrir hasta, digamos, una edad tan avanzada como alrededor de los 8 años en el paciente. Sin embargo, y a pesar como esta variabilidad en los conceptos, digamos que se acepta que la remodelación del acetábulo pues es mucho más predecible en pacientes menores de 4 años de edad, y ahí la importancia de poder intervenir lo más tempranamente posible a estos pacientes. Y que a pesar de que el tratamiento pues como tal debe ser individualizado para cada caso, digamos que seguir en un momento determinado un algoritmo de manejo de acuerdo a la edad de presentación del paciente va a ser pues como un punto de partida importante para poder establecer un programa y un manejo pues como lógico para cada uno de los pacientes como tal. Entonces básicamente los principios y objetivos del tratamiento del paciente, ya sea con displasia o con luxación, pues van a ser los siguientes. En el caso del paciente con displasia, eminentemente será mantener la cadera reducida, fundamentalmente para proporcionar ese entorno biomecánico óptimo o adecuado para que tenga lugar el desarrollo de la cabeza femoral y el desarrollo del acetábulo. Mientras que por otro lado, en el paciente con una luxación establecida, pues el objetivo básicamente es obtener la reducción concéntrica. Y una vez obtenida esa reducción concéntrica, pues nuevamente pasamos como a los objetivos del paciente con la cadera displásica, que es mantenerla en el tiempo para estimular y fomentar ese desarrollo pues de la cabeza femoral y del acetábulo. Ambos objetivos, pues como dijimos, idealmente a una edad de presentación lo más tempranamente posible y con complicaciones mínimas, que sería pues como el escenario ideal en estos pacientes. Y esto pues va a ser dependiendo de la edad y digamos de dónde se encuentre el paciente a lo largo del espectro de la enfermedad, como estamos viendo básicamente. Pues en el caso del recién nacido, cuando se establece el diagnóstico, en términos generales, para definir cuándo iniciar el tratamiento, se habla de que en la subluxación de la articulación observada pues, cerca al momento del nacimiento se puede observar durante 3 semanas, ¿cierto? Ya vimos que había una alta tendencia a la resolución espontánea en un gran porcentaje de los pacientes, y después de las 3 semanas, si todavía hay evidencia de subluxación, ya sea pues o inestabilidad importante, ya sea al examen físico o por estudios ecográficos, se recomienda en ese momento iniciar el tratamiento. En el caso de una luxación completa de la articulación, la recomendación es básicamente iniciar el tratamiento sin un periodo de observación. Y en el caso de un paciente que presente características displásicas leves, por decirlo de alguna forma, al principio del proceso, esta revisión de Cochrane mostró que los lactantes que fueron identificados por tener, digamos, características de una displasia de cadera leve por hallazgos ecográficos, en la medida en que se posponía el tratamiento entre 2 a 8 semanas, se demostró que esto reduce la necesidad de tratamiento sin que necesariamente haya un aumento significativo en las tasas de diagnóstico tardío de displasia o aumento en las tasas de necesidad de intervenciones quirúrgicas a futuro, ¿cierto? Entonces lo que da lugar
a permitir un periodo de observación antes de iniciar el tratamiento de este tipo de pacientes. En la década de los años 50, Arnold Pavlik escribió 5 artículos sobre displasia de cadera, sobre el arnés que diseñó, los principios del manejo y sus resultados. En total informó de alrededor de 1.912 pacientes con una tasa de buenos resultados de aproximadamente el 85% y una tasa de necrosis avascular del 2.8%. A este respecto, entonces, este dispositivo como tal, el arnés de Pavlik, fue evolucionando y se fue convirtiendo en el método de elección primario para el tratamiento de pacientes con todos los grados de displasia o luxación de la cadera en desarrollo. Y se ha aceptado como, digamos, el estándar, como el tratamiento estándar en todo el mundo para la mayoría de pacientes antes de los 6 meses de edad. Básicamente es el que más se ha estudiado a profundidad, más allá pues de los diferentes dispositivos ortopédicos que pueden existir o que pueden estar disponibles. Es seguro, es altamente efectivo y, como dijimos, ha demostrado tener tasas de éxito cercanas o inclusive superiores al 90%, en el 90% pues, de los casos. Entonces, básicamente, la indicación para el uso del arnés de Pavlik es esencialmente para el uso de una cadera que es reducible en un niño que aún no está tratando de pararse, que no trata de caminar. Vamos a ver en el video, pues, básicamente, cómo se utiliza. El arnés de Pavlik consta básicamente de una correa para el pecho, usualmente al nivel, pues, como de los pezones del paciente, correas para los hombros, correas, también tiene unas correas para un estribo, que vamos a ver cómo se colocan en los pies, un estribo anterior y un estribo posterior, que lo que hacen fundamentalmente es mantener las caderas en flexión y en abducción, mientras se restringe pues eminentemente la extensión y la aducción. La función de las correas anteriores básicamente es lograr esa flexión de las caderas y restringir la extensión, mientras que la función de las correas del estribo posterior lo que hacen es evitar la aducción y es mantener la cadera como tal en abducción. Después de la aplicación del arnés, ¿cómo se describe? Generalmente el efecto es que los aductores de la cadera contraídos generalmente tienden a estirarse, lo que permite un rango completo de aducción en aproximadamente 1 o 2 semanas para la mayoría de los pacientes. El movimiento de patada pues, que permite en la posición humana, entonces estira precisamente los aductores y promueve en este sentido la reducción espontánea de la cadera que está luxada y promueve el desarrollo del acetábulo. Entonces, básicamente, en la medida en que más tempranamente sea iniciado el tratamiento en los pacientes, significativamente, digamos, la tasa de éxito va a ser muchísimo mayor, especialmente en algunos textos se habla de que idealmente iniciarla antes de las 7 semanas de edad, pero que sin embargo también se describen que en pacientes entre 1 mes y hasta 9 meses de edad con displasia de cadera, digamos, o subluxación o con luxación, pueden ser manejados fácilmente y pueden ser manejados pues de forma efectiva con este tipo de dispositivos como tal. Entonces, este estudio que estoy referenciando en la diapositiva básicamente examinó o trató de examinar la influencia de diferentes factores de riesgo relacionados fundamentalmente con el paciente, como es el caso de la edad, del sexo, antecedentes familiares, presentación en podálica, oligohidramnios, y la relación de todos estos factores con la tasa de éxito del tratamiento con el arnés de Pavlik. Entonces, como resultado, básicamente se demostró que la edad fue la única variable que estuvo realmente relacionada con el paciente y que tuvo una influencia directa en la tasa de tratamiento o en la tasa de éxito del tratamiento. Los autores, con base en esto, concluyeron básicamente que el tratamiento con el arnés es mucho menos efectivo en niños a partir de los 4 meses de edad, en el momento en el cual se inicia por primera vez el tratamiento. Entonces, básicamente, idealmente, iniciarlo lo más tempranamente posible para obtener mejores resultados. E igualmente, también, digamos, como resultados o desenlaces secundarios, también encontraron que era mucho menos efectivo en aquellos pacientes con caderas luxadas y en caderas con techos acetabulares que estaban pues severamente deficientes como tal. Este otro estudio básicamente trató de establecer relaciones entre hallazgos ecográficos y el fracaso o el éxito del tratamiento con el arnés. Y básicamente concluyó que hay 2 hallazgos en ecografía
que están vinculados con el resultado del tratamiento. Primero, la presencia de una cabeza femoral bajo el labrum está fuertemente asociada con el éxito en el manejo, en tanto que una cabeza femoral que está localizada sustancialmente en la parte superior y lateral del labrum se asocia pues con una tasa mayor de falla del tratamiento. En términos generales, el arnés de Pavlik está contraindicado básicamente en pacientes con desequilibrios musculares importantes, con rigidez mayor, como en el caso de la artrogriposis, o una laxitud ligamentaria, como en el síndrome de Ehlers-Danlos. Después de los 6 meses de edad, como dijimos, en pacientes cada vez más grandes, pacientes cada vez más activos, que se mueven mucho más, digamos que es mucho más difícil lograr un tratamiento efectivo con este tipo de medidas. Además o adicionalmente en esos pacientes, pues el grado de cambios ya patológicos físicos, el desarrollo de contracturas en los niños más grandes, pues eminentemente van a limitar mucho más la posibilidad de reducción de la cadera solamente con el uso del arnés. Entonces, se establece que generalmente en pacientes en lactantes mayores de edad más avanzada, sobre todo después de los 10 meses, no debería recomendarse el inicio del tratamiento con el arnés y las tasas de fracaso en el tratamiento son superiores al 50%. Entonces ya partiendo de aquí vamos a empezar a hablar específicamente de cada uno de los escenarios, comenzando por el paciente con luxación en el desarrollo de la cadera básicamente y las indicaciones y las estrategias de manejo que se van a llevar a cabo de forma secuencial dependiendo de los resultados obtenidos y dependiendo pues obviamente de la respuesta que se tiene con cada uno de los manejos implementados. Entonces básicamente una vez el paciente se establece con diagnóstico de una luxación, la recomendación, como ya vimos, es iniciar el tratamiento de forma inmediata sin un periodo de observación. Se recomienda que el paciente use el arnés a tiempo completo durante varias semanas hasta que la cadera que está luxada y luxable se hayan estabilizado completamente. La duración informada del tratamiento en el arnés en las diferentes series varía entre 11 a 28 semanas, sin un consenso realmente claro sobre la duración del tratamiento. Se habla de reglas generales que, pues, si bien no están sustentadas bajo la evidencia, pues son recomendaciones sobre el uso del arnés y generalmente se dice que cuando la cadera se reduce con éxito, la edad del niño en el momento en que se estableció la reducción o la estabilidad de la cadera se le suman 3 meses para definir el tratamiento completo con el arnés. Con el paciente una vez se logre, digamos, la estabilidad y el seguimiento, digamos, semanal por ecografía y el ajuste apropiado y progresivo del arnés, se habla de que la estabilidad de la cadera usualmente se logra entre 1 y 3 semanas después del inicio del tratamiento y que una vez que la cadera se encuentra ya estable, el arnés se puede empezar digamos, a liberar progresivamente, paulatinamente. Inicialmente puede quitarse durante media hora al día para bañar al paciente y para la limpieza pues, del arnés. Y a partir de ahí seguir con un seguimiento cada 2 semanas. Y algunos autores pues, recomiendan que se inicie la liberación o, por decirlo de alguna forma, el destete del aparato después de 6 semanas de que se obtenga como tal la reducción de la cadera, ¿cierto? En general, a medida que continúa el desarrollo pues, del acetábulo, pues el arnés, como dijimos, se va a limitar gradualmente. Luego se obtiene, digamos, ya en el proceso final, una radiografía de las caderas y la pelvis al final del proceso, y si la cadera radiográficamente se encuentra normal, se interrumpe el tratamiento. Si existe algún grado de displasia, digamos que sea residual, la recomendación o sugerencia es continuar durante 12 horas al día hasta que la displasia se resuelva en la evaluación radiográfica. Y en la medida que el paciente, digamos que ya de edad más avanzada, comienza, por decirlo de alguna forma, a jalar, pues como para caminar, para ponerse de pie, el arnés entonces ya debe reemplazarse por un aparato ortopédico en abducción y se usa igualmente hasta que la cadera esté radiográficamente normal. Entonces, como dijimos, la ecografía básicamente es extremadamente útil en este escenario, en el tratamiento temprano de un paciente con luxación, el desarrollo de la cadera, el estudio inicial ecográfico, digamos, debe documentar la flexión y la dirección adecuada de la cabeza femoral orientada hacia el cartílago trirradiado. Y el paciente debe ser seguido semanalmente con la ecografía para verificar la reducción y posterior, pues, estabilización como tal. Digamos que la cadera que sigue mostrando clínicamente signos de inestabilidad, en ese caso la ecografía igualmente permite ver esa laxitud, permite determinar progresivamente y en el estudio seriado si ha existido algún tipo de mejoría o algún tipo de deterioro pues, con respecto a esa inestabilidad. Y en la medida en que exista incertidumbre acerca de la adecuada posición de la cabeza con respecto al acetábulo,
a pesar de la ecografía o a pesar de las radiografías que igualmente puedan solicitarse en un momento determinado, pues se recomienda la artrografía con el paciente bajo anestesia para poder evaluar realmente la reducción y poder continuar, digamos, de forma segura el tratamiento con el arnés. Digamos que es importante tener en cuenta con respecto a eso, que si a las 3 semanas de edad, a las 3 semanas, perdón, de inicio del tratamiento, digamos que permanece inestable la cadera, se puede intentar como una medida o como una recomendación inicial hacer, digamos, un cambio a un brace en abducción para lograr el momento de la estabilidad y nuevamente en ese momento pasarlo al arnés básicamente, ¿cierto? Sin embargo, si la reducción de la cadera definitivamente no tiene éxito después de 3 semanas, se deben empezar a considerar otras opciones de tratamiento. Y es importante con respecto a esto tener en cuenta que cuando uno continúa el tratamiento con el arnés de Pavlik en una cadera que está luxada y que no logra los objetivos de reducción, eso puede potenciar la displasia, particularmente una displasia que comprometa el borde posterolateral en lo que se conoce como la enfermedad del Pavlik, y lo que puede aumentar pues eminentemente la dificultad en la reducción cerrada posterior de la cadera. Entonces, si la cadera aún no se reduce después de 3 semanas, generalmente, digamos, la secuencia es continuar un tratamiento tradicional, como vamos a ver más adelante, que incluye muchas veces la tracción, las tenotomías de aductores, reducción cerrada y la inmovilización en un yeso pelvipédico. El uso del arnés, pues eminentemente puede tener también acompañarse de complicaciones, generalmente, digamos que la complicación más grave, pero digamos que afortunadamente la más rara es la necrosis avascular. Las tasas de necrosis avascular después del tratamiento con el arnés varían entre el 0 hasta el 28%, dependiendo de la serie que se esté revisando. Digamos que la prevalencia ha sido mucho mayor en aquellos pacientes en quienes se manejan para tratar una luxación completa de la cadera en lugar de una displasia como tal. Entonces es una de las complicaciones más importantes. Igualmente la flexión excesiva de la cadera puede llevar a una luxación inferior de la cadera. Se recomienda para evitar esto pues relajar las correas del estribo de flexión que son las anteriores y ocasionalmente pues las correas posteriores. Igualmente la flexión excesiva y prolongada de la cadera puede inducir una parálisis del nervio femoral. Generalmente afecta pues el lado afectado alrededor de la segunda semana según lo que se describe y tiende a tener una resolución más o menos alrededor de las 2 semanas siguientes, ¿cierto? Y se habla que también es una complicación muy predictiva del fracaso del tratamiento. Otras dificultades pues también incluyen o están relacionadas con un arnés que está mal diseñado, pacientes con retraso en el desarrollo, básicamente, o algunos bebés pues que pueden tener algún tipo de trastorno neuromuscular o del colágeno que pueda retrasar el desarrollo del niño pues y como tal de la cadera. Y muy importante tener en cuenta que los papás van a jugar un papel clave en el éxito del paciente que es manejado con el arnés. Deben ser educados tanto sobre el proceso de la enfermedad como sobre el uso adecuado pues del arnés. La ortosis en abducción, entonces, es una alternativa, como vimos, para pacientes de mayor edad, en la medida en que, digamos, permite un mayor movimiento, permite que el paciente inclusive pueda caminar, especialmente para aquellos bebés de más de 9 meses de edad que van a requerir, pues, un posicionamiento continuo, digamos, debido a la displasia o la subluxación. El dispositivo lo que hace es mantener la abducción mientras permite que el paciente camine, digamos que se acepta entonces para niños que son más grandes, generalmente después de los 18 meses de edad se utiliza solamente por la noche, pues obviamente dependiendo de los hallazgos radiográficos. Digamos que un estudio comparativo entre la respuesta al arnés de Pavlik versus la ortesis en abducción básicamente informó resultados muy similares o comparables, especialmente en el grupo de pacientes entre los 0 y los 6 meses que fueron manejados ya sea con el Pavlik o con la ortesis en abducción básicamente. Sin embargo, fue un estudio retrospectivo, entonces pues digamos que falta más investigación para realmente definir en qué tan efectiva puede ser el tratamiento desde un principio con la ortesis en abducción. Entonces finalmente, o digamos para continuar, en aquel paciente digamos que no logra una adecuada reducción o no logra los objetivos propuestos con base en el tratamiento conservador inicial, la reducción de la cadera, la reducción cerrada bajo anestesia general, generalmente se intenta o se lleva a cabo en pacientes en el rango de edad entre los 0 y los 24 meses que van a tener la cadera luxada y en pacientes que no lograron pues una reducción estable con el arnés de Pavlik. La reducción fallida después de la reducción cerrada se han formado tasas que varían entre 0 al 25%, mientras que las tasas de reluxación
oscilan entre el 2,8 y el 13%. Digamos que a este respecto, la tracción cutánea se ha descrito como un método que puede ser en un momento definitivo para reducir la cadera, pero también puede ser un complemento preoperatorio para tanto la reducción cerrada como la reducción abierta. Usualmente el uso, sin embargo, pues es controvertido. Digamos que en los últimos años ha habido una disminución en la utilización de la técnica y básicamente la secuencia lo que hace es tratar de reducir las contracturas musculares y permitir una reducción mucho más suave de la cadera. Digamos que después de 2 a 3 semanas de tracción cutánea se realiza una tenotomía aductora en el niño bajo anestesia, se intenta la reducción cerrada en este caso, se realiza la artrografía y finalmente se inmoviliza con el yeso pelvipédico, básicamente. Entonces, la reducción cerrada debe realizarse bajo anestesia general en quirófano después de la tracción, después de una maniobra de tracción longitudinal, flexión de la cadera, abducción de la cadera afectada, mientras se va empujando o se va levantando el trocánter mayor hacia la parte anterior. Digamos que usualmente o lo que se describe es que con la técnica y digamos con el paciente relajado bajo anestesia general, se puede lograr una reducción estable, suave y, digamos, la relativa facilidad pues para hacerlo. La zona de seguridad básicamente representa el rango entre la abducción pasiva máxima de la cadera y el ángulo de abducción donde la cabeza ya se vuelve inestable. Generalmente a este respecto, la tenotomía del aductor antes de llevar a cabo la reducción, ya sea realizada abierta o percutánea, puede ampliar esta zona de seguridad al disminuir la contractura de abducción y aumentar la abducción. Y a partir de ahí, después de lograr la reducción cerrada, se indica la inmovilización con un yeso pelvipédico. La inmovilización no debe realizarse en una posición que sea pues, de abducción extrema con la cadera, ya que esto se asocia con una mayor tasa o mayor riesgo de necrosis avascular y se aplica de forma adecuada, moldeando, digamos, adecuadamente el trocánter mayor para evitar zonas de presión, manteniendo más o menos entre 90 y 100 grados de flexión en la cadera y una abducción controlada entre 40 y 50 grados. En ese estudio que referencio acá en la diapositiva, de 68 caderas luxadas tratadas mediante reducción cerrada, el desarrollo de osteonecrosis se asoció estadísticamente de forma significativa con ángulos de abducción de cadera con la inmovilización del yeso que fueron mayores de 55 grados. Entonces es importante tener en cuenta la posición en la cual va a quedar el paciente, los ángulos tanto para la flexión de cadera y la abducción para tener un buen resultado y tratar de disminuir las posibilidades y el riesgo de complicaciones de los pacientes. La artrografía, después de la reducción, es útil para evaluar fundamentalmente la calidad de esta reducción concéntrica de la cabeza femoral y el grado de cobertura en la posición óptima de inmovilización. Si la cabeza femoral no está completamente reducida en el acetábulo, generalmente la artrografía va a mostrarnos lo que es una colección del tinte en el espacio medial entre la cabeza del fémur y el borde medial del acetábulo. Entonces se dice que si el espacio o si la colección medial del tinte está entre 5 y 7 milímetros, indica que la reducción es concéntrica, mientras que en aquellos casos en los cuales el espacio de tinte es mayor de 7 milímetros, es una indicación potencial en ese momento para decidir si se va a llevar a cabo en el paciente una reducción abierta, básicamente. Finalmente, la reducción se tiende a confirmar mediante el uso de la tomografía, donde una línea trazada, como vemos en la imagen de la derecha, paralela a cualquiera de las ramas púbicas en la tomografía, debería intersecar la metáfisis del fémur proximal, básicamente. Entonces, el yeso, después de la reducción, se utiliza aproximadamente durante 3 meses sin cambiarlo, y luego el paciente es pasado a una artesis en abducción para usar a tiempo completo durante aproximadamente 4 semanas, durante un mes. Seguido a partir de ahí de 4 semanas de uso, digamos ya parcial, cada vez liberándose pues de la ortesis y finalmente terminar solamente utilizándola por la noche, básicamente. Con respecto a la reducción cerrada y el núcleo o el momento de la reducción cerrada y su relación con la presencia o la ausencia del núcleo de osificación, se ha planteado que la osificación o que antes de la osificación, mejor dicho, la vasculatura de la epífisis femoral es mucho más vulnerable a la compresión y a la isquemia, ¿cierto? Y como tal, la reducción, por lo tanto, como una maniobra, debería retrasarse hasta que este núcleo de osificación sea visible en la medida en que va a proporcionarnos pues, una mayor resistencia mecánica e indica el establecimiento de una mejor circulación pues, colateral a nivel de la cabeza femoral. Sin embargo,
A pesar de que varios estudios han respaldado estas asociaciones y se han propuesto algoritmos de manejo para retrasar ya sea la reducción cerrada o también la reducción abierta hasta que el núcleo esté presente, digamos que otras series no han mostrado diferencias realmente en los resultados, hay una gran variabilidad con respecto a los conceptos y no hay una recomendación concluyente pues para definir si hay que esperar a que haya presencia como tal de nucleosificación con respecto a eso. Entonces, una vez se reduce la cadera de forma cerrada, entonces el control, la evaluación se hace de forma imagenológica, una evaluación seriada. Es importante saber que el desarrollo del acetábulo ocurre más rápidamente en los primeros 6 meses después de la reducción y que después tiende a lentecerse. Y se ha sugerido que si el ángulo del acetábulo no ha disminuido al menos 4 grados durante los primeros 6 meses después de la reducción, se debe considerar abandonar el tratamiento cerrado y pensar en otras medidas, otras estrategias para tratar de lograr la reducción del paciente con la cadera que está luxada, básicamente. Sin embargo, se dice que la dependencia estricta pues, del índice acetabular para la evaluación del desarrollo del acetábulo pues, es problemática en la medida en que hay una gran variabilidad en cuanto a la medición, pero sin embargo se habla básicamente de que el índice muestra una menor variabilidad intraobservador en esta situación en particular, después de que se hace la reducción de una cadera luxada y se trata de hacer un seguimiento desde el punto de vista imagenológico. La mayoría de pacientes que tuvieron reducciones de caderas exitosas tardíamente después de los 18 meses o requirieron procedimientos adicionales y con base en algunos estudios también se concluyó que los niños menores de 22 meses tienen una mayor probabilidad de tener reducciones exitosas y entre más tempranamente se haga el procedimiento, pues menor va a ser la necesidad de procedimientos subsecuentes o intervenciones secundarias en estos pacientes. Con respecto entonces al manejo quirúrgico, digamos, siguiendo la secuencia, en la medida en que no se logran los objetivos con cada uno de los pasos anteriormente mencionados, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces se considera la intervención quirúrgica en pacientes mayores de 18 meses, ¿cierto? La reducción básicamente abierta está indicada en cualquier cadera que no logre la reducción concéntrica o estable por medios que sean cerrados. Y se requiere generalmente, o en la mayoría de los casos, digamos que el rango de los pacientes de edad en los que más se utiliza es entre los 6 y los 18 meses, cuando, como dijimos, los tratamientos, o sea, con el arnés de Pavlik o la reducción cerrada, han fallado y no han logrado los objetivos propuestos, básicamente. La reducción abierta se puede realizar a través de diferentes abordajes. El abordaje medial descrito por Ludlow utiliza el intervalo entre el pectiño, el aductor longus y brevis, y hay varias modificaciones descritas. Sin embargo, es un abordaje que sigue siendo controvertido. Los defensores recomiendan o indican que es pues, mucho más cosmética la cicatriz en el aspecto medial del muslo, el muslo proximal, una capacidad para evitar daño pues, de los abductores, una menor rigidez asociada, digamos, el acceso más directo a los obstáculos de reducción en un momento determinado, y la capacidad pues, para realizar la cirugía de forma bilateral cuando sea necesario. Sin embargo, también es criticada porque existe un riesgo potencial de necrosis avascular en la medida en que puede potencialmente causarse un daño de los vasos circunflejos, en la medida adicionalmente que el acetábulo no se visualiza tan fácilmente y no se puede realizar propiamente una capsulorrafia o procedimientos secundarios simultáneos, especialmente osteotomías cuando puedan ser indicadas en un momento determinado. Por su lado, el abordaje anterior o el abordaje de un Smith-Peterson es más fácil de combinar con diferentes procedimientos secundarios, especialmente en combinación con osteotomías, en este escenario con osteotomía femoral cuando sea indicada. Esta técnica evita la necesidad de una tracción preliminar prolongada y ha demostrado ser pues, efectiva en niños más pequeños, al igual pues, que en niños pues, digamos más grandecitos. La prevalencia de necrosis avascular oscila alrededor del 10% y que es muy comparable con los niños de mayor edad, usualmente 3-4 años, que es donde generalmente se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos con mayor frecuencia básicamente. Con respecto a la osteotomía femoral como parte del procedimiento primario a la hora de pensar en la reducción abierta de una cadera que definitivamente no logró la reducción por otros medios conservadores, pues básicamente está basado en que el acortamiento femoral esencialmente va a reducir la tensión, va a reducir o a disminuir la presión, digamos, a nivel de la articulación al momento de la reducción, lo que eminentemente pues está relacionado con una disminución en la tasa de osteonecrosis al eliminar pues como toda la tensión en los tejidos blandos alrededor de la cadera. Va a permitir al cirujano llevar a cabo un acortamiento y corregir en un momento determinado el grado de anteversión femoral excesiva.
Se dice que en la luxación del desarrollo de la cadera, el fémur generalmente se antevierte entre 40 y 60 grados en comparación pues como con los 10 a 20 grados normales. El ángulo cérvico-diaficiario suele ser, digamos, normal y no debería realmente alterarse con el procedimiento cuando se indica. Por lo tanto, lo que se indica es una osteotomía de acortamiento no varizante, donde pues solamente se va a requerir la rotación, la derrotación y el acortamiento femoral. El acortamiento, pues en general debe utilizarse siempre que se necesite una fuerza excesiva para reducir la cadera, y la cantidad pues, del acortamiento va a estar determinada fundamentalmente por el grado de solapamiento entre los segmentos femorales una vez la cadera está reducida. Básicamente podría decirse que la indicación fundamental de llevar a cabo una osteotomía femoral en el procedimiento primario de la reducción abierta es un paciente mayor, usualmente de 12 meses, aunque digamos también la recomendación más fuerte es por encima de 18 meses o 1.5 años, donde no se logró definitivamente una reducción cerrada. En este estudio que estoy referenciando en la diapositiva, la reducción abierta sin osteotomía femoral como parte del procedimiento primario fue un predictor importante de la necesidad de un procedimiento secundario en los pacientes, y los autores concluyeron con base en eso que debería tenerse un umbral bajo, significativamente bajo, para realizar la osteotomía femoral durante la reducción abierta primaria de la cadera. Entonces, hasta este momento, entonces tenemos básicamente que el tratamiento del paciente con una luxación como tal, digamos, dependiendo de la edad de presentación, entonces va a estar determinado por un manejo conservador, utilizando el arnés de Pavlik como el estándar para el manejo, una reducción cerrada en los pacientes en quienes no se logran los objetivos, usualmente entre 6 a 24 meses, y posteriormente una reducción abierta con o sin osteotomía del fémur, dependiendo también, digamos, del escenario en el cual se presenta el paciente, generalmente en pacientes por encima de los 18 meses de edad, ¿cierto? A partir de lograr los objetivos de reducción de una cadera que está luxada, entonces vamos a encontrarnos en el segundo escenario, que ya será básicamente el manejo de la displasia. Tienen que tener en cuenta que una vez reducida la cadera luxada, pues van a persistir esas deficiencias en el desarrollo del acetábulo, máxime si el paciente inició el tratamiento de forma tardía. Entonces, por lo tanto, el manejo a partir de aquí va a continuar con el tratamiento esencialmente de la displasia, que puede ser en primer lugar conservador o en segunda instancia quirúrgico, cuando realmente pues en este grupo de edad o en este rango de edad no existe una indicación claramente establecida para realizar ese tipo de procedimientos como son las osteotomías pélvicas, básicamente. Entonces, cuando vamos a definir el manejo de la displasia, nos encontramos con dos escenarios básicamente. El paciente entonces que tenía una luxación de cadera, que logramos la reducción y que va a continuar el manejo de su displasia, ya sea a través de métodos conservadores o métodos quirúrgicos, no usualmente utilizados en este rango de edad. Y el otro escenario es partiendo del paciente recién nacido, en quien encontramos, digamos, tempranamente la displasia y en quienes vamos a iniciar un tratamiento fundamentalmente conservador. Entonces, una vez reducida la luxación, como dijimos, el tratamiento posterior básicamente va a implicar en este contexto, básicamente la reducción, después de la reducción abierta y la capsulorrafia, la inmovilización con un yeso pelvipédico. Usualmente la recomendación es esencialmente, digamos, dejarlo entre aproximadamente 6 a 8 semanas, básicamente a partir de ahí continuar con la terapia física. En la medida en que los pacientes, digamos, puedan después, digamos, liberarse del yeso, pues pueden continuar el manejo con una ortesis en abducción, dependiendo, pues, obviamente, de la respuesta y del seguimiento imagenológico de los pacientes. Y por otro lado, tenemos el paciente con el tratamiento, digamos, de la displasia que se diagnostica tempranamente, el paciente que no tuvo una luxación, que no requirió, digamos, diferentes métodos de reducción, como en el caso anterior. Generalmente el tratamiento entonces va a depender también de la edad de presentación. El manejo conservador está dado con la ortesis o con el arnés de Pavlik, que debe ser utilizado de forma continua. Generalmente se usa durante 23 horas diarias hasta que los resultados del examen físico radiográfico sean normales en los pacientes. Digamos que usualmente se retira pues durante una hora para permitir el baño del paciente, y para lograr este objetivo los niños de 3 meses de edad o menos deberían utilizar el arnés por un mínimo de 3 meses, mientras que los pacientes que inician el tratamiento por encima de los 4 meses de edad deben utilizarlo por el doble de su edad como sugerencia, sin que haya realmente una evidencia firme para dar esta recomendación. Y en la medida en que el paciente va desarrollando el acetábulo, se puede ir limitando progresivamente el tratamiento de una forma muy similar a como vimos el manejo del paciente con la luxación propiamente de la cadera, básicamente. Una vez el niño se acerca nuevamente a la edad de caminar, va a ser necesaria una forma alternativa de refuerzo. Nuevamente utilizamos brace en abducción, ortesis en abducción,
Y usualmente el uso del tiempo parcial de la ortesis en abducción entre los 6 y los 12 meses resulta ser generalmente una intervención efectiva para tratar las displasias residuales como tal. Si bien existen múltiples dispositivos ortesis disponibles para el manejo de la displasia, digamos que la gran mayoría no van a ofrecer la misma flexibilidad y no van a mantener pues tan efectivamente las caderas en la posición fisiológica como lo es el arnés de Pavlik. Pues tenemos dentro de los más utilizados la ortesis de Tübingen, la férula de Freica o el cojín de Freica, la férula de von Rosen y la férula de Craig. Aunque existen pocos estudios comparativos, digamos que los aparatos o las ortesis en general son superiores a cualquier o a ningún tratamiento pues como tal. Finalmente, en el manejo de la displasia, ¿qué papel realmente van a jugar las osteotomías pélvicas en este rango de edad? Pues básicamente el fundamento de pensar en una osteotomía pélvica es en aquellos pacientes que persisten con displasias y cuando hay una insuficiencia muy marcada o significativa de cobertura acetabular. Sin embargo, la necesidad del procedimiento en el momento de reducción abierta en un niño menor de 2 años con displasia es controvertido y digamos que no hay claramente una indicación para llevarla a cabo. Generalmente el enfoque pues de retrasar el procedimiento acetabular o uno de los enfoques es retrasarlo hasta que se evalúe la respuesta adecuada a la remodelación del acetábulo después de la reducción abierta. Sin embargo, en los últimos años, pues también ha habido una tendencia a incluir las osteotomías pélvicas como parte de un procedimiento, digamos, primario, para maximizar el potencial de desarrollo del acetábulo. Algunos digamos, lo recomiendan como parte del procedimiento primario, básicamente, y concluyen que la remodelación del acetábulo puede, después de una reducción abierta de la cadera y la osteotomía innominada, siendo, digamos, uno de los procedimientos más frecuentes como parte de ese procedimiento primario, es mucho más efectiva que, digamos, que simplemente mantener la estabilidad de la cadera a través de una reducción sin la osteotomía pélvica o solamente con la osteotomía femoral derrotacional. Entonces, como conclusiones, para terminar ya la charla, en la medida en que más tempranamente se reconozca y se inicie el tratamiento del paciente con displasia en el desarrollo de la cadera, mayor será la efectividad del tratamiento y mejores van a ser los resultados, que van a ser mucho más predecibles en función pues, del desarrollo como tal, tanto de la cabeza femoral como del acetábulo. Hay que tener en cuenta que a lo largo del amplio espectro de presentación clínica, el tratamiento implica tanto la intervención de la luxación como el manejo de la subsecuente displasia, como lo vimos, y que seguir finalmente un algoritmo de manejo basado en el rango de presentación y el rango de edad del paciente, digamos que es un punto de partida útil para poder diseñar un programa de tratamiento que sea lógico. Muchas gracias.